Síndrome de obstrucción laringea. Definición. Es el conjunto de síntomas y signos como consecuencia de un deficiente pasaje de aire a través de la laringe. Etiología. Las laringopatías congénitas, las alergias, inflamaciones e infecciones de la laringe, los cuerpos extraños respiratorios o digestivos que comprimen, los tumores benignos y malignos de la laringe o de su adyacencia, traumatismos, parálisis recurrencial bilateral, unilateral, distonías laringeas y manifestaciones laringeas de las enfermedades reumatológicas. ¿Cómo se presenta? La disnea originada en la laringe tiene la característica de ser inspiratoria. El estridor y el cornaje es un ruido generado por una estrechez en el pasaje de aire a través de la laringe. El estridor es un ruido más agudo y se genera en las áreas glóticas y supraglóticas, y el cornaje es un sonido un poco más grave y se genera en el área glótica y subglótica. El tiraje es una retracción a nivel del hueco supraclavicular, supraesternal, intercostal y subsifoideo, y se debe a un incremento en el trabajo respiratorio generado por los músculos respiratorios principales, como son el diafragma y los intercostales, y los músculos respiratorios accesorios, como son el esternocleidomastoideo, los escalenos, los serratos mayores, pectorales mayores y menores, dorsales anchos. Va a haber un descenso inspiratorio de la laringe, cuando debería ser al revés, aleteo nasal, tos, que en general es de tonalidad grave, éstasis venoso yugular, excitación, sudación, hiperextensión cefálica, cianosis y cambios en la voz. Diagnóstico. El diagnóstico comienza con la observación del paciente cuando ingresa al consultorio. Luego de recabar los datos filiatorios, comenzamos con el interrogatorio del síntoma, preguntando sobre el tiempo de evolución, la constancia en el tiempo, los factores desencadenantes, los factores agravantes, la progresividad, los síntomas concomitantes y con qué mejora. Si realizó algún tratamiento, antecedentes familiares y personales, hábitos como el tabaquismo y el alcoholismo. Procedemos al examen físico a través de la inspección, observamos la orofaringe en presencia de tumores o de colecciones a través de abombamientos de las paredes laterales o posterior de la faringe. Realizamos la observación del cuello, su palpación en búsqueda de adenopatías o de masas tumorales, constatamos el frémito laringio, auscultamos al paciente con un estetoscopio pediátrico si es posible para la evaluación de ruidos originados a nivel de la laringe. Realizamos una laringoscopía indirecta con espejo de García para visualizar la laringe y las cuerdas vocales. El paciente debe estar sentado de frente a nosotros. Nosotros debemos proveer una luz frontal que nos pueda iluminar un espejito que colocamos a nivel de la orofaringe y que nos permite reflejar la imagen de la laringe. Podemos realizar una laringoscopía directa y el método gold estándar es realizar una endoscopía rígida o flexible. Estas ópticas las podemos conectar a una cámara y esa cámara a un monitor. Esto nos permite ampliar la imagen, grabarla, cambiarle colores, la tonalidad. Es el mejor método para explorar la laringe. También podemos realizar una estroboscopía para evaluar la función de las cuerdas vocales durante la vibración. Diagnóstico por imágenes. Se solicita radiografía simple de cuello de frente y perfil para partes blandas,
tomografía computarizada, que puede ser con o sin contraste, visualiza mejor la parte cartilaginosa de la laringe. Resonancia magnética por imágenes, que visualiza mejor los tejidos blandos, que también puede ser con contraste o sin contraste. La tomografía por emisión de positrones, que es una tomografía pero que se combina con medicina nuclear a través de radiofármacos que emiten radiación, esofagograma o estudio de vaciamiento gástrico, que en ciertas ocasiones se podría realizar. Los métodos diagnósticos y terapéuticos son la microcirugía de laringe y la cirugía endoscópica de laringe, en la cual en ambas se visualiza la laringe, se visualiza la endolaringe y se puede palpar, se puede con diversos instrumentales retraer la cuerda vocal para observar su parte inferior. Lo mismo se puede realizar la apertura del ventrículo de Morgagni para observar la presencia de lesiones. Esta es una imagen de una laringe normal, obtenida por fibroscopía flexible, donde se puede visualizar de adelante hacia atrás la base de la lengua con las papilas gustativas, la valécula, los repliegues faringoepiglóticos, la epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos, el vestíbulo laringio con las bandas ventriculares, ventrículo de Morgagni, las cuerdas vocales, se ve a través del espacio glótico la subglotis y el comienzo de la tráquea, y más atrás encontramos los cartílagos aritenoides y la comisura posterior. Esto está abrazado por la faringe, ¿no? Por las paredes faríngeas. A los lados vemos los senos piriformes. Este es un caso que tuvimos de una obstrucción laringea, donde esta paciente presenta tiraje a nivel supraclavicular y supraesternal. En esta diapositiva vemos un paciente en neonatología y cuando se le hace el procedimiento endoscópico en quirófano observamos una estenosis subglótica. Aquí vemos una papilomatosis en un niño. Obsérvese cómo el tejido tumoral afecta la permeabilidad de la laringe, ubicado entre ambas cuerdas vocales. Aquí observamos una tomografía axial computada de cabeza y cuello, sin contraste, donde podemos ver aire a nivel de cuello. Este paciente presentó un desplazamiento de los cartílagos de la laringe por su ruptura. Aquí vemos el caso de un estridor laringio congénito esencial o laringomalacia, donde vemos el colapso de las estructuras laringias durante la inspiración. Este es un niño que se presentó con tos, dificultad respiratoria. En la radiografía de pulmón se encontró una atelectasia y tenía un leve estridor, así que de pediatría nos pidieron realizar un estudio videofibroendoscópico donde constatamos el esfuerzo respiratorio y ante la tos la aparición de un cuerpo extraño, que terminó siendo un hueso de pollo que se había impactado en la subglotis. El laringocele es una dilatación del sáculo del ventrículo laringio.
Esto se genera por efecto valvular que produce un cáncer a nivel de ventrículo, permitiendo pasar el aire pero no salir. Por otro lado, se da en grandes tosedores o en aquellos músicos que utilizan instrumentos de viento. En esta imagen tomográfica corte coronal podemos ver un piolaringocele, o sea, un laringocele que se ha infectado, y vemos el desplazamiento hacia la luz. Este es un caso de un cáncer de laringe. Fíjense cómo obstruye casi por completo la vía respiratoria. Este paciente se había presentado con un estridor importante. En la tomografía se observa la disminución de la luz de la laringe. Estos casos se dan en pacientes varones y grandes fumadores. También, si son etilistas, multiplican 4 veces el riesgo de tener un cáncer de laringe. El cáncer de laringe puede ser glótico a nivel de las cuerdas vocales, que es el más frecuente, con baja probabilidad de metástasis por la escasez de linfáticos sobre las cuerdas vocales, o puede ser supraglótico, y este tiene mayor incidencia de metástasis por mayor presencia de linfáticos, o puede ser subglótico, que también tiene incidencia de metástasis. La sintomatología temprana del cáncer supraglótico es sensación de cuerpo extraño y carraspeo, mientras que en el cáncer glótico aparece con alteraciones en la voz tempranamente, mientras que el carcinoma subglótico suele dar sintomatología más tardía y suele presentarse con voz ronca y tos. En este caso vemos una laringitis supraglótica con una importante inflamación de la epiglotis y del resto de la supraglotis que disminuye el pasaje aéreo. Este es un tumor raro, es un zoonoma subglótico que obstruía en un 90% la permeabilidad de la subglotis. Entonces, ¿cuándo decidimos intubar o traqueotomizar a un paciente? Siempre que necesitemos asegurar una vía aérea permeable para una correcta ventilación o aspiración de las secreciones. Es en el caso de pacientes en shock o pacientes en coma, pacientes politraumatizados o con cirugías cardiotorácicas, o pacientes con síndromes neurológicos o con alteración importante del tercer tiempo de la dilución. Para ayudarnos a tomar esta decisión de intubación, disponemos de parámetros clínicos y parámetros de laboratorio. Dentro de los parámetros clínicos, el aumento de los signos de obstrucción respiratoria con taquicardia, hipertensión, cianosis o bradicardia o agotamiento de los músculos, agotamiento respiratorio, pérdida del sensorio y edema de papila. Y fundamentalmente los parámetros de laboratorio que nos ayudan en la práctica son los gases en sangre con la determinación del oxígeno y del dióxido de carbono. Si pensamos que la patología del paciente va a llevar más de 3 días de intubación, entonces debemos decidirnos por una traqueotomía. Los lactantes y recién nacidos toleran más el tiempo de intubación. Esto se debe a las características del tejido laríngeo. Es menos celular, con tendencia al edema, mayor flexibilidad de los cartílagos y más laxo el tejido. Esta es una tomografía axial computarizada con contraste, donde se ve la solución de continuidad en la parte anterior del cuello por una traqueotomía. Bueno, acá vemos una traqueostomía definitiva por una laringuectomía total en un paciente que presentaba un cáncer de laringe. Obsérvese el traqueótomo de metal. El paciente tiene una sonda de alimentación nasogástrica.
Complicaciones de la intubación endotraqueal. Encontramos complicaciones inmediatas como un rodete subglótico edematoso, traumatismo supraglótico, aritenoides y de cuerdas vocales por el tubo endotraqueal en una maniobra brusca, perforación faringo-laringo-traqueales y complicaciones mediatas, granulomas, sobre todo cuando se intuba al paciente lúcido por el golpe que realizan las apófisis vocales sobre el tubo endotraqueal, estenosis subglóticas y condritis de los cartílagos de la laringe. Complicaciones en la realización de una traqueotomía. Encontramos complicaciones inmediatas como hemorragias. Recordemos que para llegar a la tráquea se interpone la glándula tiroidea con alto volumen minuto, pero a su vez podemos encontrar vasos anómalos como el tronco arterial brachiocefálico, que al tener un recorrido anómalo podemos encontrarlo en el campo quirúrgico. Neumomediastinio o neumoperitoneo o enfisema subcutáneo. Esto es debido a la técnica que utilizamos para hacer una traqueotomía. Una técnica inadecuada puede generar el paso de aire. Complicaciones mediatas como hemorragias. Estas hemorragias se dan por decúbito de la cánula de la traqueotomía. Granulomas, espolón, que puede ser superior o inferior, y estenosis cicatrizales. Laringopatías a temprana edad. La laringe es la válvula que protege el aparato respiratorio. Y la laringe del recién nacido tiene ciertas características, como la mucosa más laxa, el tejido celular extensible y con pocas células, cartílagos flexibles, articulaciones laxas, hiperreflexibilidad y que la hipercapnia favorece la secreción mucosa. Esto hace que la causa más frecuente de disnea obstructiva se desarrolle durante las primeras etapas de la vida. Recordemos que la frecuencia respiratoria en el neonato es de 40 respiraciones por minuto. Entonces, puede generar estas patologías bradimnea con apneas, y hay que tener cuidado cuando el chiquito presenta una taquipnea, ya que las taquipneas para vencer un obstáculo son de baja eficacia. Debemos localizar el lugar de la dificultad respiratoria, ya que esta puede deberse a alteraciones supralaringeas, nasales, a nivel de cavum, de orofaringe y de hipofaringe. Muchas de estas mejoran al abrir la boca, poder respirar por la boca. Otras necesitan de algún tipo de sondaje para establecer el diagnóstico diferencial. Cuando la dificultad se localiza a nivel de tráquea, donde puede haber un estridor o un cornaje inspiratorio, pero agrega una fase expiratoria a nivel del estridor o del cornaje, con tos perruna y la voz que se mantiene normal o levemente grave. Cuando la dificultad es bronquial o asmatiforme, puede haber bradimnea, pero es con un componente expiratorio fundamentalmente. Y cuando la afectación es cardíaca o pulmonar, hay taquicardia. Hay falsas disneas obstructivas, aquellas son las neurológicas o degenerativas. Por ejemplo, cuando hay una lesión por arriba de C3, esto genera muerte por asfixia. Pero por debajo, el frénico se conserva y hay una lesión de los intercostales. Esto da una respiración paradojal. También puede haber alteraciones musculares, como la miastenia gravis, que generan una falsa dificultad respiratoria laringea.
Siempre debemos tener en cuenta los signos vitales. Eso es muy importante. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. En particular, estar atentos a los signos de gravedad que pudieran aparecer. Se deben buscar signos de agotamiento, ya que estos pueden terminar en un paro cardiorrespiratorio. Una disnea mantenida en un neonato, en un recién nacido, si sobrepasa la hora, puede ser bastante grave. En cuanto a la progresión, bueno, primero puede haber un aumento de los signos de lucha, con el tiraje que progresa, agregarse movimientos o golpes de cabeza. Después puede haber una aparente mejoría con esa taquipnea ineficaz a la cual me refería hace un momento, pero puede ser grave porque puede estar indicando un agotamiento. La hipoventilación alveolar genera hipercapnia, lo cual se expresa por sudoración, taquicardia y aumento de la presión arterial. Luego puede progresar hacia una hipoxia, que da palidez de la piel, cianosis, alteraciones neurológicas como agitación y alteración de la conciencia. Luego pueden aparecer alteraciones en el ritmo respiratorio, con pausas respiratorias y bradicardia, y luego apneas con paro cardíaco anóxico. La medición de gases en sangre precede a la aparición de los síntomas, y lo que se debe hacer es oxigenar cuanto antes se pueda al paciente. Puede ser con mascarilla, y si no, intubarlo, y si no, realizar traqueotomía. Las laringopatías que generan obstrucción laríngea en neonatos y niños son la laringomalacia, la parálisis recurrencial uni o bilateral, la estenosis subglótica, el hemangioma subglótico, membranas laringias, arcos vasculares, papilomatosis laringea. Acá vemos un neonato con laringomalacia. Se puede observar la gran depresión a nivel de tórax, en la parte media del tórax. Esto se debe a la gran presión negativa que hay por debajo de la obstrucción. En el video inferior se puede ver el colapso de la vía respiratoria durante la inspiración. La laringomalacia manifiesta sintomatología a la semana, a los 10 días aproximadamente de haber nacido. Se va a presentar con un estridor inspiratorio, con tiraje, con cianosis. Ahora, esta no es permanente, sino que se agrava con los esfuerzos, con el paciente llorando o cuando está agitado, a veces durante el sueño. Mejora con la extensión del cuello y el decúbito. El diagnóstico se hace con radiografías y videolaringoscopías, donde podemos observar un colapso inspiratorio de las estructuras supraglóticas, basculamiento anterior de los aritenoides, un pliegue en el borde libre de la epiglotis, un acortamiento de los repliegues aritenoepiglóticos y un basculamiento posterior de la epiglotis. También podemos observar una redundancia mucosa a nivel de los cartílagos aritenoides. La regresión espontánea de la sintomatología es al año y se va controlando con la ganancia de peso. Así que mientras tanto la conducta es expectante. Pero si requiere tratamiento por no llevar una ganancia de peso adecuada, y ser grave la sintomatología, entonces se puede realizar tratamiento quirúrgico que consta de la sección de los repliegues aritenoepiglóticos. Estenosis subglótica. Acá vemos distintas imágenes de estenosis subglótica, donde se pueden ver las cuerdas vocales y por debajo de las cuerdas vocales un tejido que disminuye la luz, siendo esta puntiforme.
La estenosis subglótica es la segunda causa de estridor laringio más frecuente en el neonato o en el niño. Va a causar disnea, estridor o cornaje, a predominio inspiratorio, con tiraje, cianosis. El llanto puede ser normal y puede haber tos. En estos pacientes la sintomatología depende de la gravedad de la estenosis, recordando que la disminución de 1 milímetro del diámetro de la luz laríngea puede ser significativa para causar una obstrucción. Cuando esta obstrucción no es muy importante, puede expresarse tiempo después. Hay que prestar atención a los cuadros de laringitis recurrentes, sobre todo en niños menores de 1 año, que pueden sugerir una estenosis congénita. Las estenosis también pueden ser adquiridas debido a maniobras muy traumáticas durante una intubación endotraqueal, o bien a la colocación de tubos de tamaño inadecuado, o bien a el material que compone el tubo endotraqueal, sobre todo cuando son de látex, que ya no se usan más. Otra causa es el tiempo que permanece el tubo endotraqueal en la laringe. Esas son causas adquiridas que pueden generar una estenosis subglótica. El diagnóstico se establece a través de radiografías y el método principal es la videofibroscopía, donde la cuerda vocal se observa móvil, ambas cuerdas vocales, pero se puede observar por debajo a nivel de la subglotis la estenosis, la cual puede estar compuesta por tejido fibroso o bien por tejido cartilaginoso, ya que se puede ver a una malformación del cartílago cricoides. El tratamiento, hay que tratar de evitar la traqueotomía. Se pueden hacer distintos tratamientos, la sección anterior con split, o bien la laringofisura con colocación de un tubo de Montgomery, o bien se puede hacer una laringoplastia con interposición de cartílago. La parálisis recurrencial es la tercera causa más frecuente de estridor laringio en el neonato o en el niño. Puede ser unilateral o bilateral. Es importante determinar la posición de la cuerda vocal, si está en abducción, o sea, con las cuerdas vocales separadas, o en aducción, o sea, con las cuerdas vocales hacia la línea media. Porque esto va a determinar la sintomatología. Como la laringe en el neonato es de situación alta, o sea, se ubica aproximadamente en el recién nacido a nivel de la primera vértebra, es difícil la broncoaspiración. Esta se puede dar ante lesiones neurológicas. Las causas de parálisis unilateral son generalmente complicaciones obstétricas como distosia de hombros o cirugías obstétricas a nivel cardiotorácico o a nivel cervical. En cambio, las parálisis bilaterales generalmente son de causas neurológicas, como en un caso de hidrocefalia, mielomeningoceles, síndrome de Arnold-Chiari, digenesia de los núcleos del tronco cerebral. Se va a presentar cuando las cuerdas vocales están en situación medial, una disnea laringea con un estridor de mayor componente inspiratorio, pero también afecta la expiración. La voz puede ser bitonal, así que el llanto va a tener una tonalidad distinta a lo normal. Y la disnea en el caso de parálisis unilaterales
se dan por aspiración de la hemilaringe paralizada. En estos casos puede requerir intubación y se va a manifestar con el agregado de tiraje, de cianosis. La parálisis bilateral generalmente se intuba, no hay muchas opciones. Se pueden realizar distintas cirugías, como la resección de una porción de la cuerda vocal, pero en general las parálisis unilaterales se resuelven espontáneamente, lo hacen al año, y las parálisis bilaterales también se resuelven si son leves. A veces pueden requerir traqueotomía. La parálisis recurrencial es la tercera causa más frecuente de estridor en el neonato. Bueno, puede ser unilateral o bilateral. Está presente desde el nacimiento, aunque puede detectarse días después. La parálisis bilateral está asociada a lesión neurológica central, como en los casos de hidrocefalia, mielomeningocele, síndrome de Arnold-Chiari, digenesias nucleares del tronco cerebral. Es causante, hablamos de una parálisis con la cuerda vocal en posición medial, o sea, en aducción. Entonces, el paciente va a presentar disnea con un estridor fundamentalmente inspiratorio, puede tener un componente expiratorio, tiraje, cianosis, puede presentar una bradicardia, apnea, el llanto puede ser normal. Siempre que hay una parálisis bilateral, se intuba. Siempre termina con la colocación de un tubo endotraqueal. La parálisis unilateral fundamentalmente se produce por trauma obstétrico. Esto se da ante un parto dificultoso con una distosia de hombros. También en cuadros neurológicos, como secuela de cirugía obstétrica o de cardiopatías. Se puede manifestar con un llanto débil, con una voz bitonal, puede presentar tos y aspiración. Este trastorno dilutorio se da por causa neurológica, sobre todo a nivel del laringio superior. Y tiene fundamentalmente una disnea inspiratoria, pudiendo requerir intubación, y esto se debe a que la hemilaringe paralizada es aspirada durante la inspiración. Hemangioma subglótico. Esta laringopatía obstructiva suele presentarse antes del tercer mes de vida, pero no antes de la tercera semana de vida. Y va a presentarse con un estridor bifásico, pero con el mayor componente inspiratorio, cambios en las características del llanto, difonía, tos perruna y una laringitis persistente. El hemangioma subglótico suele acompañarse en un 40% aproximadamente de angiomas cutáneos tuberosos en la región cérvico-facial. En la radiografía vamos a observar en el corte frontal una situación lateralizada de la lesión. En la placa de perfil vamos a ver que afecta mayormente la región posterior. Pero el estudio que hace el diagnóstico es la videoendoscopía con ópticas flexibles o rígidas, donde se puede ver una lesión de coloración rosada en una situación subglótica. El tratamiento suele ser expectante, ya que estos hemangiomas van creciendo hacia los 9 meses, hacia los 12 meses se estabiliza y no crece más, y suelen desaparecer al comienzo de la adolescencia.
en forma definitiva, ya que pueden tener un transcurso intermitente de aparición y remisión. Cuando es grave la sintomatología, aunque esto es raro, puede requerir traqueotomía, pero el tratamiento consiste en mantener la vía aérea permeable con el uso de corticoides o propanolol. Membranas laríngeas. La mayoría son de localización glóticas. La laringe tiene una parte anterior que es fonatoria y una parte posterior que es respiratoria. Las membranas laringeas más frecuentemente se ubican en la parte anterior, lo cual hace que la voz esté alterada en forma permanente. La extensión posterior empieza a comprometer la región respiratoria de la laringe, entonces puede dar sintomatología obstructiva. El diagnóstico se establece fundamentalmente a través de una videoendoscopía con óptica rígida o flexible, y el tratamiento depende de la extensión de la membrana, pero puede requerir incisión y dilatación, o bien una laringofisura con colocación de un tutor para evitar las sinequias laringeas. Diastema laringeo posterior o hendidura laringea. Es una alteración poco frecuente en la cual hay una solución de continuidad en la parte posterior de la laringe, generando una fisura posterior laringea o laringotraqueal. Esto hace que durante la deglución haya pequeñas broncoaspiraciones con el desarrollo de síntomas respiratorios, pero también puede haber una herniación de la mucosa o bien una luxación del aritenoides que produzca una dificultad respiratoria con presencia de estridor y a veces disfonía. El diagnóstico se establece por la realización de una endoscopía rígida con anestesia general, con la palpación de la región posterior de la laringe, separándola, situación en la cual se observa la solución de continuidad. Quistes congénitos. Los quistes congénitos tienen una pared propia y un contenido que puede ser viscoso. Se ubican en valécula o en repliegue aritenoepiglótico o en vestíbulo laringio. Y son lesiones redondeadas con cierta transparencia de la mucosa. Pueden generar una disnea inspiratoria con estridor, también de componente inspiratorio, alteración del grito, cianosis, bradicardia. En la radiografía, tanto de frente o sobre todo de perfil, se puede ver una lesión redondeada. Si se hace una tomografía, se puede observar una hipodensidad dentro de la lesión. El diagnóstico se establece a través de la videoendoscopía con ópticas rígidas o flexibles, y se puede realizar una punción con evacuación del quiste que mejora la permeabilidad de la laringe, pero el tratamiento definitivo es quirúrgico con la resección del mismo. Linfangioma congénito no presenta muchas dificultades para el diagnóstico, ya que se presenta como una tumoración blanda, adherida, con piel de aspecto normal, indolora, fluctuante y transiluminable. Cuando se presenta en la zona faríngea o en la epilaringe, puede generar obstrucción y requerir una traqueotomía. Bueno, las laringitis infecciosas se caracterizan por presentar en general fiebre. Hay una laringitis neonatal, viral, la causa es el herpes virus, donde se puede ver en la mucosa de la laringe
que está edematosa, congestiva y con vesículas que a veces se erosionan. Esta laringitis, el diagnóstico es clínico y el tratamiento es con aciclovir. Después podemos encontrar las laringitis subglóticas, que aparecen más frecuentes entre el primer año de vida y los 3 años. Es también más frecuente en varones. Se manifiesta por una disnea inspiratoria con estridor, fundamentalmente inspiratoria, tos ronca o perruna, se denomina falso Krupp, y un cuadro de fiebre de 38, 38,5. Si el diagnóstico no presenta dificultades, el paciente debe tratarse con corticoides y humidificación de la vía respiratoria, pero ante la duda diagnóstica o la mala evolución, se puede realizar una endoscopía laringea donde se constata la congestión de toda la mucosa laringea con un edema o rodete subglótico. Dentro de las laringitis también encontramos las laringitis supraglóticas. La causa es bacteriana, producida por el Haemophilus influenza B. La edad de afectación es en general los 3 años, pero se puede producir desde los 7 meses de vida hasta la adolescencia e incluso en la adultez, aunque es más raro, y suelen estar involucradas otras bacterias, pero también se puede producir. La vacunación contra el Haemophilus influenza hace que no se produzca esta complicación frecuentemente. Esta epiglotitis se va a manifestar con una disnea inspiratoria, con una voz apagada y un estridor fundamentalmente inspiratorio. En un contexto febril, el paciente tiende a estar sentado o de pie, con la boca abierta, cialorrea, inclinado hacia adelante, suele estar pálido, no tolera el decúbito, y se deben evitar maniobras como utilizar el bajalenguas en estos pacientes, ya que puede obstruirse por completo la vía respiratoria. Son pacientes de cuidados y que deben trasladarse a alguna institución que posea medios para realizar intubación o traqueotomía de urgencia, ya que estos pacientes pueden tener una rápida evolución desfavorable. El tratamiento es con corticoides y antibióticos. Papilomatosis laringea. En estas dos imágenes vemos un estudio video endoscópico en donde se observan unas lesiones de aspecto de coliflor, aframbuesadas, de color rosadas, que comprometen la permeabilidad laringea y que están en situación glótica, por lo cual también generan difonía o afonía. Papilomatosis laringea. Las papilomatosis laringea aparecen en los niños de 2 a 4 años, más frecuente en varones. Es difícil de establecer el origen de contagio del papiloma, ya que es una lesión viral producido por el papovavirus o el virus del HPV. Genera lesiones de características arborescentes, rosáceas,